Buenos días. Agradecemos que nos puedan acompañar esta mañana para este curso de tendencias contemporáneas en gestión de personas. Nos encontramos ya finalizando el semestre. Recordar que la próxima semana tenemos nuestra prueba y para poder recordar de buena manera eso, la idea es que vamos a revisar un poco la materia, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento para que ustedes puedan estar informados. Si hay alguna consulta, dejaremos un espacio al inicio y al finalizar el curso para ello. Como hoy día tenemos una asistencia menor, de seguro porque son las últimas clases y porque la mayoría de ustedes ya tiene su nota colocada este semestre, es que vamos a hacer hoy día la clase un poco menos extensa. Así que bueno, recordarles que si alguno tiene alguna duda, me puede escribir, me puede llamar por teléfono, contactar al WhatsApp. Tenemos ahí un grupo especial para ello. Decirles que la prueba, los que no puedan asistir, pueden ir, ¿cómo se llama? La próxima semana. Así que no hay problema en eso. Pueden asistir la próxima semana y los que no pueden ir a la semana siguiente para que, ¿cómo se llama?, no haya problema en eso. Recordar que la prueba vale un 40%, el 60% de la nota ya está colocada, todos tienen su restante 60%. ¿En qué consiste ese 60%? Los casos y actividades que hemos visto hasta el momento y la exposición de grupo. La prueba es el 19 de noviembre, la prueba va a quedar disponible desde las 11 de la mañana y hasta las 16 horas. Por lo tanto, desde las 11 de la mañana hasta las 16 horas, la prueba estará disponible en el aula virtual y ustedes a través de ese mismo medio me la tienen que reenviar. Yo a las 11 de la mañana me voy a conectar en el mismo enlace de la clase habitual de todas las semanas para responder cualquier consulta que tengan sobre la misma. Luego de unos 20 minutos iniciales de consulta, yo me desconectaré de la sala Zoom, pero igual quedaré disponible a través del WhatsApp o del correo o de las llamadas telefónicas para atender cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿En qué consiste la prueba? Consiste en un pequeño caso sobre una de las 3 grandes reformas estructurales que hemos vivido en los últimos años. La reforma al sistema de pensiones, que ha sido mínima en la actualidad, pero que hay un proyecto de ley del gobierno para que sea mayor, y hay varias candidaturas presidenciales que plantean reformas aún mucho más estructurales de las que ha planteado este gobierno que no ha podido aprobar. Pero han habido algunas reformas, ha aumentado la pensión solidaria, ya a partir del estallido social, hay un proyecto del gobierno, como decíamos, para aumentar las cotizaciones de los trabajadores al sistema de AFP. No hubo acuerdo en si esas cotizaciones nuevas eran mitad y mitad solidarias, mitad individuales, o todo solidario, no hubo acuerdo, por lo tanto el proyecto quedó estancado. Y luego ya cada candidatura presidencial tiene un proyecto estructural distinto. Todas las candidaturas presidenciales, salvo las de la derecha, estiman que no existiría más el sistema de AFP y por lo tanto existiría un sistema de reparto con unas cuentas individuales, pero en cuentas estatales, diríamos, nominativas, ¿no? No podrían haber retiros ni nada por el estilo, y que va a tener un aporte, los trabajadores que están trabajando ahora van a mantener a los jubilados, pero también hay un porcentaje intergeneracional y también hay aportes del Estado, tanto en la candidatura de Proboste como de Boric, asegurando ambas una pensión mínima de 250.000 pesos, que en la actualidad llega cercano a los 170.000 pesos. Eso significa aproximadamente 2% del PIB. En una de las candidaturas se estima un aumento de la recaudación fiscal de un 8%, con un aumento de tributación a 8 años, y en la otra candidatura de la señora Proboste del 5%. El señor Kast propone
mantener el sistema de AFP, pero con una mayor cotización individual. El señor Sichel ha dicho que va a crear una AFP estatal y no está claro si es que acabaría con el sistema de AFP. Lo que está claro es que aseguró que los dineros de los habientes se mantendrían en su poder. Lo mismo que han hecho los otros candidatos, si bien la señora Proboste planteó hace algunos meses un proyecto de ley para nacionalizar los ahorros de los cotizantes, lo que vendría siendo una expropiación. Veremos lo que sucede. Está en marcha el proyecto Cuarto Retiro, que fue rechazado por la Cámara esta semana, que es lo que significó ello, que va a comisión mixta, por lo tanto se extenderá el debate, pero con ello se calmaron un poco los mercados, sobre todo el mercado de capitales, y tuvimos desde septiembre del año pasado que el dólar no bajaba de la margen del 800 pesos y tuvimos un dólar a 7.92, 7.94 en las últimas jornadas, dado que eso dio cierta tranquilidad, aunque sea en el corto plazo, al mercado, que se ha visto bastante afectado por los retiros, dado que los créditos hipotecarios ya no existen, créditos a 25 ni a 30 años, y los retiros sumados a la inestabilidad, a la inflación, han producido un aumento de la tasa del Banco Central, lo que se ha traducido en las tasas de los créditos hipotecarios, un aumento de las tasas de los créditos hipotecarios y en menor medida en un aumento para los depositantes. Bueno, los que no puedan hacer la prueba el 19 de noviembre pueden solamente, basta que manden un mail antes del próximo jueves, indicando que no pueden hacer la prueba porque les coincide con otra prueba, porque tienen estudio, porque están enfermos, por lo que sea, pero hay que justificar para que se pueda realizar el 26 de noviembre. El 26 de noviembre es otra prueba, no es la misma, para que no estén averiguando cómo era la prueba anterior, pero de igual rigurosidad en cuanto que cuenta con un caso y con algunas preguntas de contenido, pero de análisis de contenido, no hay nada de memoria. Se puede contar con todos los apuntes, llamadas del público, lo que sea. La cosa es que se haga de manera individual. Individual, cada uno aporta su mirada, y eso es muy fácil de corroborar, porque es un análisis de la coyuntura, y por lo tanto son respuestas individuales e intransferibles, y es muy fácil evaluar si es que alguien así no lo hace y transgrede las normas mínimas de la ética de los estudios. Así que bueno, la prueba es el 19 o el 26 de noviembre, dependiendo de la factibilidad que ustedes tengan de realizar en algunas de ambas fechas. Los que no pueden el 19 se justifican y la hacen el 26. La prueba es de 11 a 4 de la tarde. A las 11 el profesor se conecta por Zoom para las preguntas y después queda disponible por WhatsApp. Es un pequeño caso sobre una de las reformas estructurales, ya sea la que vimos recién del sistema de pensiones o la reforma laboral que aprobó la presidenta Bachelet con la titularidad sindical, con, ¿cómo se llama?, con, en cierta medida, el nuevo poder que adquirieron los sindicatos, en la medida que no hay reemplazo en caso de huelga, los derechos sindicales son dueños los propios trabajadores. O la reforma de pensiones que veíamos hace algunos segundos. Esos son como los dos fuertes del sistema que hemos hecho durante este semestre. Así que bueno, de 11 a 4 la prueba, cualquier consulta me la hacen saber. Las notas del curso están por aquí, todos ya realizaron sus exposiciones, están muy buenas, y, ¿cómo se llama?, tienen una nota 6, 8, 7, las actividades también que había que realizar 2 de manera obligatoria también tienen una muy buena evaluación, se podía solamente eliminar una. Los debates también son muy buenas las notas y por lo tanto ya tenemos aquí las notas finales de presentación del curso, falta solamente la nota de la prueba de cátedra. Así que felicitarlos porque han hecho un esfuerzo durante todo el semestre. Este es un curso que se trabaja bastante, clase a clase,
pero que eso concurre en buenos resultados porque ya se ha estudiado durante el curso. Así que bueno, invitarlos a la prueba y no sé si tienen alguna consulta sobre la evaluación que me quisieran hacer en este momento. Vicente, Felipe, Eduardo, Natalia, ¿alguna consulta por ahí? Javiera, Nicolás, Benjamín, Consuelo, Francisca. Cualquier consulta, no hay preguntas malas. Ya dicen los investigadores, ya dicen los investigadores que el problema muchas veces está en que no realizamos las preguntas adecuadas y nos quedamos en silencio. Adelante, Consuelo. Profe, una consulta. Cuando dijo que la prueba está hasta las 4, es habilitada desde las 11 hasta las 4. No es que uno la abre en el navegador y se cierra a la hora 10. No le entendí la pregunta. Usted la puede, de las 11 a las 4 tiene espacio para contestar la pregunta. Ah, ya. Entonces la puedo ver. No, yo le digo, profe. Sí, no, la prueba debería durar 1 hora. Por lo tanto, si yo la descargo a las 3, todavía tengo espacio para entregarla a las 4, como se llama, sin problema. Si yo la descargo a las 11, bueno, la puedo entregar a las 12, a las 12:30, a la 1, a las 2, a las 3 o a más tardar a las 4. Sí, esa era mi pregunta, de que si está, es que el navegador se puede, como que queda al contrario, pues como que uno le da el tiempo limitado, como... No, aquí va a quedar, no voy a poner correr el tiempo porque yo no sé si usted a lo mejor la hace a pedazos, no me voy a preocupar de eso, diríamos. Aquí hay un pacto de confianza mutua. Usted a las 11 puede demorarse 5 horas en hacer la prueba, puede demorarse, ¿cómo se llama? 1 hora si la hace a las 3. Yo a las 11 a las 4 voy a dejar el espacio para que quienes quieran la hagan, pero no va a haber un termómetro al lado contando ni un cronómetro, perdón, no un termómetro que se contar la temperatura, contando el tiempo. Ok, profe, gracias. Sí. Y el que tuviera alguna restricción porque requiere alguna hora adicional, etcétera, me lo hace saber. Hay que justificar eso. Y que eso es la regla general. Si alguien no puede en ese horario porque trabaja, etcétera, y no la puede hacer tampoco en el horario recuperativo, bueno, muy excepcionalmente podríamos decir, mire, alguien la puede abrir a las 4 y a las 5, pero iba a ser por mail. Y ahí sí que vamos a contar el tiempo, porque tiene que haber alguna restricción mayor para quienes no cumplen ¿cómo se llama? Lo acordado. Así que muchas gracias por la pregunta, Consuelo. ¿Alguna otra consulta por ahí? Parece que no. Entonces vamos a ir a un pequeño resumen que les sirve para estudiar, diríamos, de los contenidos principales y de aquellas cosas que deberíamos saber para la prueba. Va a haber un caso. ¿Qué significa un caso? Mire, yo pongo un ejemplo, diríamos, de una situación puntual y abajo hay unas preguntas de comente. Los comentes no son nunca ni completamente buenos ni completamente malos en la medida que uno aplique la materia. No me interesan respuestas a memoria ni copias de los contenidos del PowerPoint, porque para eso todos los tenemos. Tengo que hacer una reflexión crítica con pensamiento propio de lo que uno quiera o no quiera hacer. ¿Qué significa eso? Que necesitamos su colaboración. Nosotros vimos, en cierta medida, en un primer lugar, un tema de productividad. ¿Por qué vimos un tema de productividad? Porque es necesario evaluar la productividad de los trabajadores para poder, en cierta medida, darle más beneficios. Lamentablemente, el sistema económico liberal no hay beneficios hacia los trabajadores en la medida que la empresa no los reciba previamente. Y por lo tanto hay que generar producción. Incluso en ello, no sé si porque se encontraban en ese aspecto, coincidían ayer, o hace un par de días, todos los candidatos presidenciales reunidos con el sector empresarial en ENADE. Todos decían que hay que preocuparse del crecimiento, de la producción. Bueno, a veces no lo dicen tanto en otro escenario algunos candidatos, pero hay un consenso en esa materia. Donde hay diferencias
es que algunos dicen cómo hacerlo con mayor participación o menor participación de los trabajadores, en caso de unas u otras candidaturas, que cómo hay que hacerlo con una jornada de 40 o de más horas, que cómo hay que hacerlo con un aumento de tal o no del salario mínimo, que cómo hay que hacerlo en cierta medida enfocándose en la redistribución o enfocándose en el crecimiento, aumentando o no los tributos, e incluso por primera vez en una candidatura presidencial que no se veía hace muchos años, un candidato que propone disminuir los tributos. Vamos a ver si después le cuadran las cuentas fiscales. Y ahí nos planteábamos que el PIB per cápita de Chile es 1/3 en general de los países desarrollados, y que la productividad del país está en la medianía hacia abajo de la tabla, y que las horas trabajadas en Chile, no obstante, están en la medianía hacia arriba de la tabla. Y por lo tanto ahí hay algo que no calza, hay una tensión. Trabajamos mucho y seguimos produciendo menos. Por lo tanto, hay un factor de productividad. ¿Cómo se genera la productividad? Con innovación, con tecnología, con capacitación de los trabajadores. Y ahí hay un déficit estructural. Algunos dicen, bueno, es que me pagan poco, por eso produzco poco. Pero ¿qué es lo que es primero, el huevo o la gallina? Si produjera más, le pagarían más. Ahí hay un debate en la actualidad. Chile con un PIB per cápita mediano, con una productividad baja. Y por lo tanto hay una brecha de productividad con respecto a la OCDE. Después empezamos ya a ver cómo funcionan las relaciones laborales, cuál es el proceso de negociación colectiva. Este cuadro yo creo que es de lo más importante de la primera parte de relaciones laborales. Por lo tanto, este cuadro yo le sacaría una foto, si hago un resumen para estudiar, si soy muy mateo, como dijéramos, o matea, no sé si esa palabra se ocupa, y esperemos que no lo tomen en un sentido negativo. Aquí deberíamos poner el ojo. Aquí están todos los pasos de un proceso de negociación colectiva, desde la presentación del contrato colectivo, normalmente el rechazo por parte de los trabajadores porque está a pasos muy amplios, normalmente se pide mucho más de lo que se puede obtener, luego se inicia el proceso de negociación colectiva en una mesa donde hay representantes de trabajadores y empresarios, y se llega a un acuerdo en la medida de lo posible, y ese acuerdo se vota por el pleno de los trabajadores y se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, se inicia un nuevo periodo de contrato colectivo. Si se rechaza, puede haber una mediación de la inspección del trabajo, y si no, decididamente se va a la huelga. Si dentro de la mesa de trabajo no se aprueba el contrato colectivo, es aún más difícil que los trabajadores quieran después aprobarlo en el pleno, en la votación 1-1. Eso es como la encuesta, mide el timing. Nadie cree en la encuesta ahora, pero muchas veces la mesa mide de mejor manera el timing que las encuestas. Bueno, tenemos que tener ahí en claro cuál es el rol de los sindicatos, representar a los trabajadores, que muchas veces puede ser eso positivo, incluso para la empresa, porque negocia con una instancia y no con muchas, que en cierta medida los trabajadores y las empresas tienen ciertas responsabilidades, que existe un derecho de asociación que está consagrado en la Constitución. Yo creo que ese derecho es de los pocos que no se discuten en la actual Constitución, como si se discute en la primacía de los padres para educar a los hijos, como si se discute incluso cuáles son los límites al derecho de propiedad. La Constitución señala que hay límite al derecho a la propiedad, pero que la propiedad está consagrada en la Constitución y cualquier alteración a la misma tiene que tener una compensación. A mí no me pueden expropiar mi casa para hacer un camino y no pagarme. Cuando se plantea que la propiedad está sujeta o supeditada, como se llama, a otros factores, a veces incluso se nacionaliza, no se paga una compensación. Por lo tanto, el derecho de propiedad tiene un rango constitucional, diríamos, menor. Esto que es lo que permite la asociación, que se produzcan sindicatos, y la producción de sindicatos en cierta medida ha permitido que se produzca la reforma laboral en pro de ellos, en 3 temas. Los servicios mínimos transitorios, que viene siendo la cantidad de trabajadores necesarios para las funciones de riesgo de la compañía, las funciones mínimas
no para producir, sino para que futuras producciones no se vean mermadas porque la compañía estuvo cerrada, que no se puede reemplazar en la huelga bajo ninguna circunstancia, como se hacía anteriormente antes de la reforma de la presidenta Bachelet, y que los sindicalizados son dueños, en cierta medida, de sus propios derechos sindicales, y que por lo tanto no se puede extender los beneficios que obtenga el sindicato hacia terceros que no sean parte del sindicato, es decir, se acaban los grupos negociadores. No se puede extender ello porque los sindicatos pagan, sus adherentes pagan cuotas, sus beneficios los consiguen en un proceso de negociación, y sería completamente injusto que se extendieran esos beneficios a trabajadores que no pagan cuotas y que más encima no tienen la prerrogativa de estar sindicalizados. Eso se hacía antiguamente y por lo tanto, como se decía, recibían los beneficios a la mala. Hoy día no se puede hacer eso. Esta reforma laboral tiene una aplicación, tiene ventajas y desventajas que pueden ver ahí. Los sindicatos tienen, en cierta medida, algunos cargos dentro de ellos de representatividad, el tesorero, el director, el presidente, y dentro de ellos se reparten lo que se llama permisos y fueros. ¿Qué es lo que es el fuero? El fuero significa que es un trabajador que está representando al sindicato, por lo tanto tiene un cargo de director o de presidente, de tesorero, lo que fuera, no se le puede despedir mientras ejerce ese cargo. Esta es una medida para proteger, una inmunidad para proteger que la empresa no tenga prácticas antisindicales. A la vez tienen permiso muchos de estos trabajadores de media jornada o jornada completa para ejercer su labor sindical. No significa que no trabajen, sino que están imprimiendo con panfletos, imprimiendo informes, trabajando con las mesas de trabajo que hay sobre las distintas materias y por lo tanto no realizan las tareas por las cuales fueron contratados. Los sindicatos, al igual que las asociaciones gremiales o empresarios, se agrupan para representar sus intereses. La principal asociación es la CUT. Y luego se analiza un poco cada uno de los procesos de negociación colectiva que ustedes ven ahí. Chile tiene un desafío de productividad, Chile también tiene un desafío de la desigualdad económica y muchos candidatos y propuestas apuntan a que la desigualdad económica se logra mediante un aumento de sueldo y ese aumento de sueldo se puede presionar a través de una mejor sindicalización, sobre todo de los mandos medios, los trabajadores menos calificados que no tienen capacidad de negociar individualmente sus propios talentos. Pero para ello se requiere confianza y se requiere crecimiento y que en cierta medida aumente la productividad, si no los empresarios no van a estar disponibles para ello y sus capitales no los van a invertir en Chile y los van a trasladar hacia países que ofrezcan mejores condiciones de riesgo versus retorno. Hay un poco las principales reformas que se hicieron desde la pérdida mayoritaria de los derechos laborales que hubo con la dictadura hasta la recuperación de la democracia, las primeras reformas más tibias de los ministros Foxley en el gobierno de Elwin y en el gobierno de Lagos ya una reforma más estructural. Pero no obstante, la reforma más grande laboral fue la de la presidenta Bachelet, que ha logrado aumentar en unos 3 puntos la tasa de sindicalización de los trabajadores, acercándose un poco más a la que tiene la OCDE, que ahora es alrededor de un 19%, y la de Chile alrededor de un 16%. Estas cifras están de hace un par de años previos a la pandemia. Bueno, esos son los desafíos en productividad, en los desafíos del nuevo modelo de relaciones laborales con más cooperación. Ese es un poco el modelo alemán, donde los trabajadores se sientan en los comités de administración, no propiamente en el directorio, sino que en comités de administración que son como los comités paritarios de nosotros, que no velan por las normas de higiene y seguridad, pero con más poder. Pero no es un directorio, como plantea algún candidato, donde votan materias no solo que incumben a los trabajadores, sino que la estrategia de la compañía. La reforma del sistema de pensiones es el gran déficit estructural que tienen las políticas públicas en Chile. Han habido 2 comisiones importantes, fundamentalmente la Comisión Bravo, que pueden leer su resultado final, que si se hubiese aplicado
hubiesen significado un aumento de las pensiones alrededor de un 10 o un 15%. La no aplicación de esto por ideologías de ambos lados ha empeorado la situación en el largo plazo y más lo ha empeorado los retiros. Así que bueno, ahí nosotros vimos una tarea, pero pueden ustedes revisar un poco en qué consiste el sistema de pensiones. Pueden revisar el PowerPoint de acá, que nosotros tenemos una cotización individual, una cotización baja con respecto a los países de la OCDE, de solo 10%, que se debería aumentar mínimo un 6 o un 8% para, ¿cómo se llama?, equipararnos a la OCDE. Lamentablemente ese 8% con los retiros no necesariamente si el sistema es individual va a aumentar las pensiones. Ya se requiere 4% de aumento de las cotizaciones solamente para recuperar el 30% de retiros que la mayoría de los trabajadores ha hecho. Ahí hay un hoyo que nadie ha dicho responsablemente cómo recuperar. El sistema es de capitalización individual, por lo tanto se aseguran los ahorros en cuentas individuales y todos tenemos a la vista esas cuentas. Lamentablemente han habido 4 factores principales que han impedido que este sistema sea exitoso en cuanto a otorgar pensiones dignas. Primero, la baja tasa de cotización. Segundo, las grandes lagunas que tienen los trabajadores, mucho tiempo sin trabajar. Tercero, obviamente, los sueldos que no son precisamente altos. Y cuarto, el nivel de informalidad que en el país sobrepasa el 30% y durante la pandemia llegó a ser el 40%. Decimos trabajadores por cuenta propia, trabajadores honorarios, que ahora con la última reforma parte de sus honorarios los tienen que imponer, pero por mucho tiempo no cotizaban. Cuarto, la diferencia que hay entre hombres y mujeres por la edad de jubilación. Y quinto, fundamentalmente, que el sistema ha tenido una menor rentabilidad. Si bien ha tenido rentabilidad, más del 40% de lo que nosotros tenemos en nuestras cuentas individuales son de utilidad de las AFP, que tienen una comisión que algunos consideran alta y que se cobra a todo evento, no como antes de la reforma del presidente Lagos, que era solo si es que habían utilidades. Un problema estructural de que las tasas de interés a nivel internacional iban bajando y por lo tanto los fondos que son con más renta fija en general ganan muy poco o incluso como en el último periodo han perdido liquidez. Y también que aquellos fondos más riesgosos, dícese aquellos que se acercan más a las letras C, D, que invierten más en renta variable, también las acciones no han sido muy favorecidas desde la crisis de 2007-2008. Hubo una recuperación ahí, pero va a llegar a valores anteriores y ahora un fuerte caída con la pandemia y ahora una recuperación que los lleva a casi estar previo a la pandemia, pero no ha sido los éxitos de la bolsa de los años 80 y 90, ni los éxitos de la renta fija de los años 70 y 80, cuando se planificó en cierta medida este sistema. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Bueno, aumentar la tasa de cotización. Otra cosa que se puede hacer es a través de impuestos aumentar la parte solidaria y también a través de la solidaridad entre trabajadores. ¿Qué es lo que significa eso que suena muy bonito? Bueno, que los que ganan más van a tener menos ahorro porque le van a tener que aportar a aquellos que ganan menos. Y lo otro es la solidaridad intergeneracional, que no puede ser completa porque en el largo plazo, por el envejecimiento de la población, se hace imposible que los trabajadores activos financien a los pasivos, porque en algún momento van a ser más los pasivos que los activos, pero sí que haya parte de intergeneracional, parte entre ricos y pobres, parte con apuesta al Estado, que es un poco lo que plantean todos los candidatos presidenciales. Salvo Kast y Sichel, que todavía apuestan un poco a un sistema de pensiones 2.0. Lamentablemente el sistema de pensiones privado AFP tiene un fuerte desprestigio, más allá del 70% lo reprueba, no entendiendo o entendiendo lo que hay de base en el sistema, pero lo reprueba. Los sistemas en los cuales hay cuentas nacionales también han tenido dificultades. Argentina no ha podido pagar las pensiones en muchos casos. Europa tiene que todos los años inyectar más del 2 o 3% del PIB del país para tapar el hoyo, el déficit que tienen los sistemas de pensiones. En Estados Unidos, que es más individualista,
ocurre menos ese déficit, pero en todos los países hay problemas con los sistemas de pensiones porque hay una mayor expectativa de vida, hay menos tiempo trabajado y por lo tanto hay que financiar más años con un mercado laboral que es más inestable, que tiene más vacío, donde muchos trabajadores ganan muy poco. Bueno, y eso que es lo que propone la propuesta del gobierno, que hubo de aumentar 6%, 3 a cuentas individuales y 3 a cuentas generales, y luego ya los proyectos definitivamente de eliminar el sistema de pensiones. ¿Cuáles son esas propuestas más disruptivas? Bueno, aquí hay un resumen que hace la Fundación Sol de ellas, y que en base han sido el programa de gobierno del presidente, ¿cómo se llama?, el candidato Boric, que en cierta medida es de partida eliminar el trato que tienen distintivo que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, que tienen mucho aporte del Estado, condiciones particulares, algunos han planteado FP estatal, otros, la mayoría de la izquierda, eliminar el sistema de FP y este sistema que no es propiamente reparto, porque también tiene algo de capitalización individual, pero como decía, no en cuentas individuales, sino que en cuentas generales de la nación. Eso que es lo que hace que va a ser un Estado menos subsidiario, y lo que pretenden ellos un Estado más solidario, pero hay que aumentar los impuestos para tener recursos para financiar estas pensiones solidarias que aumentarían, como decíamos, a 250.000 pesos. Eso significan 2 puntos del PIB. Vamos a ver si es que cuál sistema se impone. Ustedes más que seguro van a estar en otro sistema en los próximos años. Así que más vale que estudien para que voten informadamente, pero también para que desde el área de su propia formación puedan aportar a mejores políticas públicas, porque lamentablemente ahora la politización ha impedido que ninguna de las dos posturas haya podido concretarse, cada uno cerrado en su mundo, no se ha negociado, y por lo tanto sigue el problema y se sigue afectando a la población fundamentalmente más desfavorecida, y que no puede tampoco ahorrar en cuentas 2, en APB, en lo que sea, que normalmente los sectores más favorecidos sí lo logran hacer, y por lo tanto a lo mejor alguien que impone por el máximo durante todo el periodo, a lo mejor tampoco gana una pensión tan alta con respecto a su sueldo, puede ganar una pensión de 800, 1.000.000 de pesos, a lo mejor ganaba 5, y aportaba por el máximo permitido, pero a la vez tenía una APB, que tenía una franquicia tributaria, a la vez ahorraba una cuenta 2 y a lo mejor tiene una pensión de 2 millones de pesos. Y por lo tanto es la mitad de lo que recibía activamente, pero entendemos que cualquiera puede vivir más que dignamente con 2 millones de pesos. Lamentablemente alguien que gana incluso ni siquiera, vamos a ir a los extremos, ni siquiera el sueldo mínimo, puede que tenga una pensión trabajando todos los años sin laguna de 230.000 pesos, 240.000 pesos, 250.000 pesos. Es la mitad de su sueldo, pero entendemos que nadie alcanza a vivir con 250.000 pesos. Y eso es la esperanza de un buen proyecto en el caso de las candidaturas más de izquierda. Y eso aquí responde a estos 3 factores: a la mayor longevidad, aquí hay un cuestionamiento ciudadano sin duda a la FP y que es de carne pública, y a las lagunas previsionales que habíamos hablado anteriormente. Así que bueno, ahí tenemos bastante para estudiar, y obviamente no alcanzamos a ver el módulo de prevención de riesgos, lo veremos para los que les interese en el próximo curso de Empresa y Familia. Solamente algunos acápites que podrían ser de interés para ustedes. Que vienen siendo, ¿qué es lo que es la prevención de riesgo? Es todo aquello que realiza la organización para prevenir los riesgos laborales. Cualquier empresa tiene un riesgo laboral. Hoy día a mí me puede caer aquí un ladrillo, estoy en mi lugar de trabajo, y eso me puede afectar mi productividad. ¿Por qué? Porque voy a tener un accidente laboral, voy a dejar de trabajar, y en Chile eso va a ser en cierta medida penalizado hacia la empresa. Estoy aquí en mi computador, no estoy cómodo, subo y bajo la presentación y tengo un problema de espalda, una hernia, y puede hacerse una investigación y decir que es producto sentados, y por lo tanto voy a tener una licencia médica, un tratamiento, etcétera, y no voy a ser productivo.
Todo eso, ¿cómo se administra? En cierta medida, la empresa busca disminuir los tiempos perdidos de los trabajadores, disminuir las tasas de accidentabilidad y de siniestralidad que vamos a ver más adelante qué es lo que significa. ¿Esto cómo se hace? Disminuyendo los riesgos a los que está afecto cada trabajador. Aquellos trabajadores que tienen en cierta medida más contacto o exposición a agentes químicos, tienen más riesgo, los que están en la construcción, no así alguien que trabaja haciendo estudios para el Banco Central, que a lo mejor no tiene riesgos biológicos, como aquel que trabaja en un laboratorio, no tiene riesgos químicos, como aquel que trabaja en una planta de fabricación de pesticidas, no tiene, ¿cómo se llama?, esos riesgos, pero sí tiene otro. Riesgo físico, trabaja en la oficina del Banco Central en el centro de la capital y hay un ruido ambiente tremendo, hay una temperatura pero no hay aire acondicionado, alguien que está en el campo tiene una radiación del sol y todo eso implica una menor seguridad laboral. Se puede considerar a la prevención de riesgos como una función de línea o se puede considerar como una función de staff. Normalmente en aquellas empresas que tienen más riesgos inherentes, como decíamos la construcción, las plantas industriales, etcétera, en general la industria, lo que se agrupa en la SOFOFA, se podría decir que ellos la prevención de riesgo lo ven como una función de línea, está en el organigrama dependiendo directamente de la gerencia general, hay una gerencia más que es una gerencia de prevención de riesgo. Aquellos que tienen menos riesgos laborales, como muchas veces algunos servicios, como la educación, etcétera, lo ven como una función de staff, que depende, por decir, de recursos humanos. No está en un área de operaciones directa. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo y por lo tanto prefieren que dependa del área de recursos humanos. Los accidentes laborales están definidos por la OMS como un hecho no premeditado, el cual sería un daño considerable producto del ejercicio del trabajo. Por lo tanto, se hace una investigación para ver si es producto del ejercicio del trabajo. Me insolé porque estaba sacando kiwi para una producción de kiwi en el campo o porque estaba jugando un partido de fútbol fuera del horario laboral. Tengo una hernia en la columna producto que estoy 20 horas frente al computador o porque no hago ejercicio y estoy obeso. Todos los accidentes laborales se clasifican con una incapacidad temporal, por un tiempo no puedo trabajar, por una incapacidad parcial o permanente, bueno, me cortaron una mano y yo trabajaba en una planta de producción de salmones y no puedo trabajar nunca más, por lo tanto tengo que jubilar anticipadamente. O lamentablemente por alguna muerte del accidentado, en una construcción, un andamio europeo no estaba bien afirmado, me partí la cabeza al caer de un sexto piso. No estaba amarrado, no tenía casco, no tenía zapatos de seguridad, y eso fue una pérdida. ¿Quiénes se hacen cargo de esto? La ley dice que los seguros de accidentes de trabajo y profesionales, en una ley hecha en dictadura, dijo que cada empresa va a hacer un aporte a un sistema privado de seguridad del trabajo que administra las mutualidades, de la Cámara Chilena de la Construcción, del IST, y las mutualidades de la Asociación Chilena de Seguridad, bueno, ustedes las conocen. Es un ente privado que administra en cierta medida esto. ¿En qué sentido lo administra? Mira, yo tengo un accidente, me corté un dedo y en vez de ir al sistema público de salud, sea FONASA o al sistema privado, sea AFP, voy a un sistema privado de mutualidad, donde cada empresa aporta todos los meses una parte del salario del trabajador, cuyo aporte es variable dependiendo de cómo se comporta la empresa. Si tiene poco accidente le cobramos menos, si tiene mucho accidente le cobramos más, y con esa cuota las mutualidades financian sus propios sistemas de salud. Tienen hospitales, el Hospital del Trabajador, en Santiago la mayoría lo conocerá, el Hospital del IST en Viña la mayoría lo conocerá, y ellos, a cargo de estas cuentas privadas que aportan las empresas del salario de los trabajadores, hacen un sistema privado y financian ya sea todos los tratamientos de hospitalización, recuperación, como la incapacidad. ¿En qué sentido? No fui a trabajar una semana, si es que yo fuera un accidente vascular, un infarto, me tendría que pagar eso la ISAPRE. Si es que estuviera en FONASA, bueno, el ISP, el sistema de salud público. En cambio, si me rompí el dedo producto de que
no sé, estaba en una planta industrial y la máquina no funcionó bien, o fue un error humano mío o de la empresa. Bueno, esa semana que no fui a trabajar, pues mientras que estuve con una esguince, con una fractura, me la va a pagar la mutualidad a la empresa. Y es un sistema económico hecho desde la mentalidad liberal: más accidentes, más pago. ¿Esto en qué reduce? Bueno, ahí hay algunos artículos que hablan sobre la seguridad laboral. Ahí hay que tener claro algunos conceptos. Accidente del trabajo, aquel que se produce durante el trabajo, incluye también el trayecto. Yo vengo a mi empresa en bus y me caí, lo incluye. Estoy regresando a mi casa y me atropellaron, lo incluye. Distinto es que iba a otro trayecto. Volví a mi casa, no me pasó nada, pero de ahí fui a jugar un partido de fútbol, fui a las clases de yoga y ahí me accidenté. Eso ya no es el trayecto de regreso al hogar o de ida al trabajo, y por lo tanto eso se investiga. Una enfermedad profesional que se produce producto del contacto estrecho y seguido a agentes patógenos que se derivan de mi propio trabajo. El asbesto anteriormente, en la minería, no sé, ¿cómo se llama? Todo aquello que puede producir una enfermedad respiratoria, etcétera, por el contacto prolongado en largo plazo. Un accidente común es distinto, me caí. Una urgencia también es distinto. ¿Cuáles son los riesgos? Los factores de riesgo. En una planta industrial, bueno, hay una máquina afiladora, ese es un factor de riesgo. Hay una escalera en la sala de clase, ese es un factor de riesgo. Todo esto en pos de la salud ocupacional y en pos de la ergonomía en el trabajo, o sea, de generar un buen puesto de trabajo. Por eso definimos el accidente del trabajo por el momento o por el trayecto. Y ahí diríamos las enfermedades profesionales más lentas o más de largo plazo. Eso es lo que deberíamos saber. ¿Qué más deberíamos saber? Que hay que preocuparse de los accidentes laborales no solo por disminuir los días no trabajados y que vamos a tener que pagar más a las mutualidades, sino fundamentalmente por la seguridad de nuestros colaboradores. Eso los hace que se motiven más, y esto a la vez tiene consecuencias penales, pero también de riesgo moral, reputacional. Mi constructora se accidentó una persona porque no tenía las medidas de prevención. No solo no voy a poder entregar el edificio porque me van a parar la faena, me van a cobrar una multa, le voy a tener que pagar a quienes no me entregan el departamento, la vida, el valor de la vida intrascendente, pobre familia, sino también porque puede terminar preso el prevencionista riesgo de la empresa, puede terminar clausurada la obra por largos meses, y puedo tener que darle una indemnización a esa familia de cientos o miles de millones de pesos, dependiendo de la responsabilidad que le incumba a la empresa. Más allá que eso no va a reparar la pérdida insolayable de la dignidad inalienable de toda vida humana. Eso hace una pirámide en el sentido que a mayores incidentes, que son cosas mínimas, hay una mayor posibilidad de que haya algunos accidentes leves, y eso hace una posibilidad de que haya una menor cantidad de accidentes serios, y hay magnitudes que tienen relación con esto. O sea, por lo tanto, si yo tengo 600 incidentes en una constructora, de seguro voy a tener a un fallecido durante el año, porque si a cada rato a alguien se le cae un ladrillo ¿cómo se llama? Y le guinza un pie, de seguro en el año no se están cubriendo adecuadamente los riesgos y alguien va a caer rodando por la escalera, no tener los zapatos adecuados o por no tomar las medidas. El principal responsable de cada uno de los riesgos somos nosotros, pero necesitamos el apoyo de nuestra empresa. Para eso se organiza este apoyo a través de los comités paritarios de higiene y seguridad, compuestos por representantes de la empresa y los trabajadores, para prevenir condiciones inseguras, las cuales generan normalmente actos inseguros. No tengo los zapatos de seguridad, limpio el piso con mopa, no pongo un cartel, se va a caer alguien y se va a esguinzar. El seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que se cotiza a través de las mutualidades, recauda el dinero, rehabilita a los trabajadores enfermos, busca a través de las mutualidades prevenir, incluso ahora el COVID uno ve distancia, etcétera,
otorga atención económica y prestaciones médicas a través de una propia institucionalidad que define el Código del Trabajo. Así que bueno, esta cobertura está asegurada en el país, ha funcionado muy bien. Hay mutualidades riquísimas como la de la Cámara Chilena de la Construcción, la más grande del país, medianas como la del IST. Estos resultados en el largo plazo han disminuido la tasa de accidentabilidad al interior de las empresas con respecto a la que existía en los años 80 cuando se creó esta ley por Eugenio Heidemann, que fue uno de los principales impulsores, presidente de la Asociación Chilena de Seguridad por tantísimos años. Se construyó una capacidad instalada de hospitales a nivel nacional y regional, y ello ha permitido que los comités paritarios prevengan los riesgos, las empresas se preocupen, y ha generado reglamentos internos para prevenir posibles accidentes. Ha generado los comités paritarios entre empresarios, entre representantes de la empresa y los trabajadores para preocuparse de estas temáticas, y en cierta medida, en la medida que ellos funcionen, existe la posibilidad de un menor riesgo laboral. Así que bueno, eso ha sido un pincelazo de este último tema que queríamos plantear durante el semestre. No he querido hacerles preguntas a ustedes porque sé que ya a final de semestre están cansados, aburridos de que el profesor me interroga, pero quiero quedar disponible para ustedes ahora si tienen alguna consulta sobre este resumen de las distintas temáticas del curso que hemos abordado y de este último enlace de prevención de riesgos que hemos adquirido. Todo ello en el compromiso de que había quedado de terminar un poco antes con ustedes para que pudieran dedicarse ya sea a preparar la prueba para la próxima semana, pero que le haya servido de algo este resumen. Cualquier consulta quedó disponible. No sé si hay alguna consulta. Agradecerles también la paciencia, agradecerles que hayan estado presentes con todos los invitados, pedirles disculpas por aquello que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Siempre hacer un curso dinámico con actualidad es más complejo que basarse solo en la teoría práctica, y también requiere una rigurosidad académica en el sentido de que las opiniones tengan fundamento, pero como les digo, son opiniones, porque hay fundamentos para argumentar favoreciendo una postura u otra, como lo vimos en los debates, ya sea la reforma laboral, de las pensiones, y aquí lo que menos se busca es coartar la libertad individual para tomar decisiones, sino que conocer más información con respecto a estas materias para que las decisiones vuestras sean más informadas y respondan tanto a razones morales como a razones técnicas. No sé si hay alguna consulta. Al parecer no. Con confianza, Arián, Francisca, Benjamín, Felipe, Vicente, están presentes en esta clase. Muchas de las personas que se han interesado en tener una asistencia comprometida, no solo por los contenidos, sino también por una responsabilidad personal, y eso se agradece aún de mayor forma. Así que muchas gracias por su colaboración, por su presencia hoy día. La prueba es algo fácil, habrá un caso para resolver, pueden consultar todos sus apuntes y también pueden consultar al profesor. Por favor, justificarse los que no lo van a hacer la semana próxima, porque el viernes que viene estará disponible la prueba a las 11 y tendrá que ser entregada como máximo a las 4 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes, y si no, a la semana subsiguiente estará su prueba recuperativa. En una semana se entregarán las notas. Si hay algún reclamo sobre las notas actuales que están subidas en el aula virtual, me lo hacen saber, y también habrá un proceso de recorrección de las pruebas mediante un mail que me haga ver la inquietud, la pregunta de una semana para reclamar cualquier inquietud que tenga. Muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan un buen fin de semana los que puedan descansar. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias igual. Chao.